Yo le pido de favor que abra la palabra de Dios en esa carta que estamos continuando, carta a los Efesios capítulo 4, solo que ahora vamos a estar en el versículo 13 al 16. Si usted ha venido regularmente, sabe que ya tenemos un par de meses estudiando esta preciosa epístola que los ha enseñado mucho, y me encanta porque creo que terminarla o durante es que estamos aprendiendo, el Señor ha venido hablando a nuestros corazones, ¿verdad, hermanos? Así que por favor vaya, si gusta, la vamos a empezar Efesios 4 del versículo 1 en adelante, pero vamos a continuar donde los quedamos la última vez, que es del 13 al 16. Si usted tiene, por favor dígame amén. Y vamos a empezar, como le digo, a leer desde el versículo 1 del capítulo 4, y lo leemos todos juntos, pidiéndole al Señor que nos guíe. Y dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose como iglesia en amor. Pongámoslo entonces delante del Señor y digámosle: oh Padre, gracias, Señor, por este día que los has dado. Nuevamente los regalaste vida, los regalaste este momento de poder estar aquí en tu casa, Señor, y celebrarte a ti, exaltar tu nombre, Señor, cantar con nuestro corazón ese precioso salvación que tú has hecho para con nosotros. Oh Padre, como siempre te suplicamos que tu nombre, Señor, que tu palabra sea expuesta con claridad esta tarde. Ayúdame, Señor, te necesito. Y Padre, clamamos por cada uno de nuestros hermanos, que también de esa misma manera tú puedas controlar, Señor, nuestro corazón y plantar esa semilla, Señor, que es tu palabra, para que luego dé fruto y podamos, Señor, todos juntos andar con ella. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de tener un lugar donde congregarlos y de poder escuchar tu palabra y exaltar tu nombre. En Cristo oramos y la iglesia dice amén. Fíjense que
que como les estaba diciendo, los que ustedes han venido regularmente conocen todo lo que hemos leído en la carta a los Efesios. Ya vamos sobre el capítulo 4, casi terminamos y luego nos faltan 2 más, donde vamos a tener la oportunidad de que el Espíritu de Dios los hable acerca de la familia. ¿Quién le gusta que el Espíritu de Dios hable acerca de la familia, acerca de los hijos, acerca de los padres, acerca de los trabajos, de cómo debemos de trabajar, de nuestros jefes, de las bendiciones que tienen los hijos de obedecer a los padres? Qué precioso eso, ¿verdad? Y de la bendición también de los matrimonios, de poder caminar conforme a la palabra de Dios y sujetarse a ella. Pero mientras tanto, Pablo los está hablando en estas partes que estamos estudiando de cómo se ve una iglesia conforme al corazón del Señor, de cómo se ve una iglesia saludable, como dice allí ese nombre que le hemos puesto. Ya en los primeros 3 capítulos, Pablo los viene recordando de todas las bendiciones que el Señor ha hecho con nosotros. Pero desde el capítulo 4, el Señor lo está diciendo cómo entonces esas personas escogidas, esas personas llamadas, esas personas redimidas, cómo nosotros debemos de comportarlos, cómo nosotros debemos de vivir, siendo la iglesia de Jesucristo. En uno de los primeros versículos del capítulo 4 dice que Él nos ha dado dones. ¿Se acuerda usted de eso? Y que ninguna persona, ningún creyente podemos decir que no tenemos ninguno. Quizás no hemos tenido el interés, las ganas o los deseos de conocer cuál es nuestro don. Pero nadie podemos decir que no tenemos ningún don repartido de parte del Señor. Es más, puede ser que alguno de nosotros, y usted conoce personas acá que no solamente pueden servir al Señor de una manera, sino de otras maneras, de muchas maneras. El Señor, por medio de su Espíritu, ha repartido dones como a Él mejor le parece. ¿Sí o no, iglesia? Eso es importante. Primero, porque estoy recordando, lo primero es que debemos de entender que ninguno de nosotros que llamándose creyente puede decir que usted no ha recibido uno o más dones de parte del Señor dados por el Espíritu Santo. ¿Estamos claros en eso? Número 2. Si el Espíritu Santo, porque el pasaje del capítulo 4 dice la unidad del Espíritu, significa que una iglesia saludable o una iglesia conforme al corazón del Señor tiene que tener las características que hemos venido estudiando. ¿Y cuál es una de ellas? La unidad. Diga la unidad. Esa unidad nosotros no la fabricamos, nosotros no la producimos, nosotros no la hacemos. Esa unidad ya la ha dado, la ha entregado a cada uno de nosotros el Espíritu de Dios. Por eso en los versículos anteriores hemos leído donde dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de paz. Estoy en 4:3. ¿Cómo? Una iglesia debe estar formada de un solo cuerpo, un mismo espíritu, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, ¿cómo deberíamos de verlos? ¿O cómo la gente los ve allá afuera a Iglesia Bíblica Gracia sobre Gracia? ¿Los ve unidos o los ve desunidos? Cuando ya dijimos de que como creyentes podemos decir que no estemos exentos de que el Señor nos ha dado dones, sino que todos tenemos un don. Eso significa que aquí puede haber una gran cantidad de diferencia en cuanto a nacionalidades, características, caracteres, formas de vivir, formas de comer, qué sé yo, pero estamos unidos por su mismo espíritu que nos hace que podamos vivir unidos en un vínculo de paz. Lo otro que también estudiamos que dice allí, que el Espíritu Santo hace que nosotros los soportemos los unos a los otros. Y 2 cosas quiere decir soportarse. Soportarse está hablando de ayudarse, poner el brazo, como cuando decimos que la esposa es la ayuda idónea del esposo. ¿Qué significa? Que llevemos las cargas de los unos con nosotros. Que podamos entenderlos
los unos a los otros, que si hay alguien que se va quedando en esta carrera, porque es una carrera que alguien diga, yo puedo regresar por él y encaminarlo de nuevo. Todos los desanimamos más de alguna vez, ¿sí o no, iglesia? Todos pasamos por pruebas más de alguna vez, ¿sí o no, iglesia? Es más, nuestro débil cuerpo se enferma, ¿sí o no? Pregunta, ¿ha recibido usted una llamada alguna vez en su existencia? También si usted ha dado el número, ¿verdad? Que si usted no ha dado el número, ¿verdad? La bolita mágica aquí no funciona. De alguna vez donde le han dicho, mire, ¿qué le pasa, hermano? ¿Qué le pasa, hermana? Tengo días de no verlo. No solamente porque puede ser que esa persona le deba algo a usted, no, sino porque usted se le extraña y se emociona y se alegra cuando viene a la casa del Señor y aprendemos todos juntos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y no me quiero meter aquí si usted le contesta o no le contesta, eso ya es otra cosa. Pero el punto es que la palabra de Dios dice de que nosotros por medio del Espíritu, Él nos ha dado la fortaleza y Él nos ha dado las herramientas y Él nos ha dado la manera de que nosotros podamos hacer una iglesia unida. ¿Le gustaría a usted pertenecer a una iglesia de esa manera? Hechos 2:41 en adelante, y los que habían recibido su palabra, ¿qué pasó con ellos? Fueron bautizados. ¿Y qué otra característica? Permanecían juntos, oraban juntos, adoraban juntos, partían el pan en las casas y permanecían también en el templo. Yo quiero estar en una iglesia así. Hermanos, como dijimos la vez pasada, conjugamos el verbo soportar. Tú me soportas, yo te soporto. Todos lo soportamos. Ellos no soportan, vosotros lo soportáis. Y ya no se digan conforme al caracteres, matrimonios o los que vivimos juntos. Pero Dios, por medio de ese espíritu, nos ha dado la capacidad de que nosotros podamos soportarlos y llevar las cargas los unos a los otros. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Cuál es entonces la meta de la iglesia? Me voy a adelantar varios, aunque quiero leer estos puntos. El primero dice que Cristo ha dado dones a la iglesia, ya les mencioné algo así. ¿Para qué sirven esos dones? Ya estamos hablando un poquito de eso. ¿Cuál es la meta de la iglesia? Que es la parte que ahora los toca. Por lo cual le pido que se vaya de una vez al versículo 13 del capítulo 4. Versículo 13 del capítulo 4. Aquí le puse en la pantalla cuál es la meta de la iglesia. Si lo tiene, dígame un fuerte amén. Y leo: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La primera palabra que nosotros podemos ver, y es más, esa que la puse en color blanco, es una palabra que dice todos. ¿Hasta que cuánto lleguemos? ¿Hasta que cuánto lleguemos? ¿Y qué significa la palabra todos? Todos. O sea, nadie los tenemos que quedar. Vuelvo otra vez al ejemplo de una carrera. Algunos corren más rápido. Algunos corremos más lentos. Pero si todos tenemos los ojos puestos en la meta, los ojos puestos en Jesús, eso significa que todos, un cuerpo unido, tenemos que ayudarlos a soportarlos los unos a nosotros, a permanecer unidos hasta que todos, ¿cuál es la meta del creyente o cuál es la meta de la iglesia? Hasta que todos lleguemos a la unidad. ¿De dónde? De la fe. ¿Y qué significa a la unidad de la fe? Diga madurez. ¿Qué sería lo contrario de madurez? Más adelante lo va a decir en el versículo que sigue. Pero lo que nos interesa a nosotros ahorita es ¿cuántos años tú tienes de estar conociendo del evangelio? ¿Cuántos años tú tienes de estar congregándote en una iglesia? Ahora yo te pregunto, la madurez no, escúchame bien, la madurez no la produce los años que tú tienes de estar congregándote en una iglesia.
Eso es lo que te hace quizás el mayor de todos de visitar una iglesia. La madurez no la hace el que tú conozcas gran cantidad de versículos o quizás has leído toda la Biblia durante el tiempo que has sido cristiano. Eso no lo hace que una persona sea madura. Eso lo hace que la persona tenga conocimiento. La persona madura es aquella que lo que conoce, lo que ha aprendido, lo que la vida le ha traído en adelante, ha sabido sobrellevarlo conforme a la palabra de Dios. Porque la vida, como dijimos la vez pasada, no es un carnaval. La vida tiene altos y bajos. Yo puse el ejemplo de los que hemos ido a Busch Garden. En la vida pasa de todo, sin ser creyente y siendo creyente. Si usted es creyente, es bocado de cardenales de Satanás. Porque Satanás anda como león rugiente buscando ¿a quién? ¿A quién devorar? Entonces, vuelvo otra vez a Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos. Diga, todos lleguemos. El Señor dice que nosotros nacimos, ¿cuántas veces? La primera vez nacimos de mamá y papá y la segunda vez en Cristo nacimos de nuevo, un nuevo nacimiento, una nueva criatura. ¿Está de acuerdo usted con eso? Eso significa que todo es nuevo. Empezamos a gatear, por decirlo de esa manera, así como esa preciosa bebé que tienen en brazos, si la ponen en este momento al piso, no va a poder caminar. Porque todavía ella no se ha ejercitado, ni si sus huesos no tienen esa fortaleza para poder empezar a dar los primeros pasitos. ¿Estamos de acuerdo? Pero iglesia, usted no está de leche ya. Yo creo que el más fresquito aquí es Carlos Zambrano. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? No, los demás yo. Yo le puedo aceptar a Carlito Zambrano. Pero después de 30 años que usted no sepa qué es el evangelio, me siento culpable. Hermanos, hasta que todos lleguemos, que nadie se quede. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la iglesia, escúcheme. Estamos hablando de un grupo de personas que ha sido escogida, que ha sido llamado, que ha sido redimida, que ha sido sacado de las tinieblas, puesto a la luz admirable de Cristo. Un grupo de personas que tienen el Espíritu de Dios, que van caminando con el mismo Señor, un mismo espíritu, un mismo bautismo, una misma fe, y tienen una meta. ¿Cuál es la meta? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Tú experimentas a Cristo en tu vida o conoces a Cristo? ¿Tú has experimentado el gozo del Señor en medio de situaciones difíciles? ¿O vives tu vida gozo sobre gozo? Porque tú no vas a experimentar al Señor, y no estoy diciendo que tú no lo vas a experimentar en cuando estás en bonanza, sí también, agradeciendo al Señor. Pero a donde nuestra fe verdaderamente es probada, que no retrocedemos, es cuando pasamos por situaciones que no son muy agradables en nuestra vida. Allí, hermano, se necesita que nosotros seamos maduros en la fe. Ahí se necesita que nuestra amada iglesia lo soporte primeramente en oración. Ahí se necesita que usted se acerque a alguien que usted sabe que es de confianza y que puede usted sostenerlo en oración y levantarlo y decirte, ten ánimo, tú no estás solo. Para eso somos una iglesia. ¿Sí o no, iglesia? Me duele el corazón. Voy a mostrar las pecas. Cuando yo digo amén y ya arrancaron el vehículo. No. Y nomás llegan ahí a la luz y alguien se les atraviesa y le pitan 3 veces. Suenan el... Porque una comunidad de fe debemos de ser todos unidos. Aun que a usted, a alguien de aquí, no le caiga bien. Porque para eso tiene el Espíritu de Dios en usted, que lo ha capacitado.
Otra cosa, mire, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y qué otra cosa dice? Quiero pasar por acá. Mire, la meta es que todos lleguemos. ¿A qué? A la unidad de la fe. ¿Dada por quién, iglesia? Dada por el Espíritu Santo. A que todos crezcamos, ¿cómo? Juntos, sin que nadie se quede, y que maduremos como una iglesia. Me faltó ahí ponerle una iglesia saludable. Voy a hacerte la pregunta de nuevo. ¿Quién le gustaría pertenecer a una iglesia saludable? ¿Verdad? Esa es la idea. El estar de acuerdo en la verdad, escúcheme, el estar de acuerdo en las verdades fundamentales del evangelio, y que todos tengamos un desarrollo espiritual. ¿Cómo viene la fe? Dijo mi hermano Alex uno de estos jueves. Siéntese en esa silla. Mi pastor ya hace como 25 años decía, any problem, navy blue, haciendo referencia al color de las sillas que eran azules. No sé si te acuerdas. ¿Saben por qué? Porque cuando usted viene y le pide al Señor, que el Señor le hable su corazón, porque Él conoce todo nuestro ser, todas nuestras situaciones, todo, absolutamente todo. La palabra, escúcheme, jamás piense que la palabra de Dios regresa vacía. La palabra de Dios va a cumplir el propósito por el cual Dios le ha enviado para usted y para mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. No desampares, dice el salmista, la obra de tus manos, y gloria a Dios por eso. Porque tenemos un Dios que los habla a tiempo y afuera de tiempo. Un Dios que los corrige antes de y que los corrige durante el camino. Ese es el Dios que yo quiero. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que nos ha injertado a esta iglesia, a esta comunidad de fe. No somos perfectos, pero Dios, que es perfecto, lo va perfeccionando, porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día del Señor. ¿Sí o no, iglesia? Eso es lo que yo deseo. Que Él me desarme y me arme. Él es el alfarero, yo nada más soy un barro en sus manos. Dice en Jeremías que la vasija que estaba transformando se le quebró. No importa, sigo en sus manos. No importa, Él es el alfarero. No importa, Él me va a volver a reconstruir. No importa, nunca me voy a perder en sus manos. No importa lo que pase, en Él estoy seguro, en Él estoy completo. Esa es una iglesia que yo quiero, y esa es la iglesia que le está, hasta que todos lleguemos. Mira, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Mire, la meta, el conocimiento del Hijo de Dios, segunda de Pedro 1, 5, 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Una cosa lleva a la otra. Al dominio propio, ¿necesita usted paciencia? Sí. A la paciencia, iglesia, piedad. A la piedad necesitamos también afecto fraternal. Al afecto fraternal necesitamos amor, todos los ingredientes el fruto del Espíritu. Versículo 8, porque si estas cosas, iglesia, gracia sobre gracia, porque si estas cosas están en vosotros, y usted y yo sabemos que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, están. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el otro versículo? Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Cuál debe de ser el propósito? ¿Cuál debe de ser la guía? ¿Cuál debe de ser lo que el púlpito tiene que mencionar acá? Que conozcamos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Rey y Salvador, a que aprendamos a amarlo. Tenemos nosotros que guiarlos a Cristo, no al pastor ni a los servidores, hermanos. Yo no tengo problema cuando le preguntan allá afuera a usted, ¿a dónde se congrega usted? ¿Cómo llama el pastor?
Un gordito, bueno, no está tan gordito, pero allá, ¿cómo? No, hermano, diga, yo he conocido a Cristo en ese lugar, porque en ese lugar se enseña a Cristo. Amén, iglesia. Mire qué cosas. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has. Ok, vuélvame a ver, esto es bien importante, creo que no lo puse ahí. El conocimiento no produce orgullo. Luego de nuevo. El conocimiento no produce orgullo. El conocimiento de Dios produce humildad, produce agradecimiento al darse cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros, como dijo mi hermano Alex, y yo le pido de favor, iglesia, que si usted el jueves tiene tiempo, y espero que si tenga, véngase. Vamos a salir bendecidos. Ahora, escúcheme esto que le voy a decir. Usted puede estar en seminarios, usted puede tener un doctorado, usted puede tener un PhD, usted puede tener algunos bachelor, puede tener algunos títulos colgados, pero si no puede usted extenderle la mano a una persona cuando pasa por esa puerta, yo le pido de favor que si usted tiene el Espíritu de Dios, le diga, Señor, yo quiero estar unido a esta iglesia. Si usted no puede, escúcheme, iglesia, si usted no puede contestar un mensaje de WhatsApp en el WhatsApp de nuestra iglesia, aun cuando lo vea 16 horas después, es necesario nacer de nuevo. Porque lo que produce la unidad y lo que produce el conocimiento no son los títulos que podamos tener, sino el Espíritu de Dios que mora en nosotros, que los hace que estemos completamente unidos. ¿Qué otra cosa dice a Pablo en este pasaje? Que nosotros que fueron formados maestros, apóstoles, evangelistas, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo te puedo preguntar a ti durante el 2025, ¿cómo te edificaste? ¿Cuál fue las herramientas que tú tomaste o las herramientas que tú usaste para buscar ser edificado? Para la obra del ministerio. Sería una buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué más dice? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, ¿cómo, iglesia? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? A mí me encanta esto. Porque la meta, escúcheme, escuche esto bien importante. Porque la meta no es al hermano, porque nosotros fallamos. Yo les voy a fallar, más de los que quizás ya les fallan. Y si le he fallado, yo sé que le he fallado. Mi esposa, que está ahorita dando clase, les ha de haber fallado. No solo una vez, sino que varias veces. Esa no es, hermanos, la meta, los ojos, no, tú no puedes poner ahí los ojos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, le dijo de Dios, a un varón perfecto. El estándar no son los hijos del pastor. El estándar no es el vecino. No son las hermanas de la alabanza, ni los hermanos servidores. El estándar es Cristo, un varón perfecto. ¿Entendemos esa parte? Hermanos, el estándar no es otra iglesia. ¿Se ha fijado usted que algunas veces le han diciendo, fíjese que en aquella iglesia, y fíjense que en aquella, no, hermano, el estándar es Cristo. Preocúpese usted mismo por la comunión con Cristo. Entre mejor comunión tenga usted con Cristo, mejor unidad va a tener con la iglesia, porque una cosa produce otra cosa. Dice Hebreos 5:14, escúcheme,
¿Quién es una persona madura? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Se lo digo de otra manera. El creyente maduro es o son aquellos que piensan bíblicamente. El creyente maduro es o son aquellos que actúan y viven conforme a su palabra. El creyente maduro es aquella persona que encuentra la verdad no en el horóscopo, no en el weather, sino en la palabra de Dios, que lo llena absolutamente todo. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? El creyente que es un creyente maduro no se deja llevar por Facebook. Hermanos, si en la mañana nosotros primero encendemos Univisión, yo le aseguro que todo el día va a estar Univisión en su mente. Y escúcheme, y usted le va a temer más al hombre que a Dios. Y sabe que dice Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor. ¿A quién? El temor a Jehová. Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El estándar es nuestro Señor Jesucristo. Punto número 4. ¿Cómo se visualiza entonces esa iglesia? Es una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Es una iglesia que profundiza en la verdad, conociendo la palabra. ¿Estamos claros en eso? Es una iglesia que se edifica como mutuamente. Y es una iglesia que tiene comunión adorando juntos. Punto número 4 dice, ¿cuál es el peligro de no llegar a esa meta? Está en Efesios 4:14. ¿Qué dice Efesios 4:14? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay una advertencia es más, en todas las cartas de Pablo hay advertencias contra falsas enseñanzas, contra falsos maestros, contra falsos profetas, contra falsas personas que tuercen la palabra de Dios para su propio beneficio. ¿A dónde está la clave? En que usted tenga los sentidos ejercitados en la palabra de Dios. ¿A dónde está la clave? Aunque usted crezca en el conocimiento de la palabra de Dios, aunque usted ya no sea niño en la palabra, en el conocimiento, sino que sea una persona madura, porque si no es madura va a ser inmadura, y una persona inmadura, cualquier viento de doctrina la mueve, cualquier situación en que pase en una iglesia la mueve. Le cuento siempre que cuando yo empecé a venir aquí a Virginia, conocí un grupo de personas que en la mañana me llevaban a una iglesia, en la tarde a otra, el martes a otra, el jueves a otra, el domingo a otra. En ninguna de esas iglesias estas personas servían, en ninguna de estas iglesias esas personas se sometían, en ninguna de esas iglesias salían contentos porque criticaban en la mañana y le sacaban otro problema a la de la tarde y luego otro problema a la del miércoles y luego otro problema a la del jueves. ¿Sabe qué? Que nosotros no queremos eso. Por eso dice, edifiquémonos. Construyamos sobre el fundamento de los apóstoles que ya fue puesto. Conozcamos nuestra doctrina, pongámoslo de acuerdo y sigamos caminando. Porque ¿sabe qué, iglesia? El domingo le decían, va a venir un evangelista y allí van a haber sanidades. Y iba la gente para allá, para donde evangelista. Y después, no, el jueves va a venir otra persona, es un profeta. Y va la otra gente para allá. Mirad que nadie nos engañe, dice Colosenses.
por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. ¿Cuál es la recomendación? Permanezcan arraigados y firmes en la fe para que nadie los engañe. Aliméntese continuamente de la palabra de Dios. ¿Y qué más dice? Edifiquen toda su vida en Cristo. Todos estamos completos en la iglesia. Miren, cuando caminamos juntos, permanecemos unidos y los soportamos los unos a los otros, comenzaremos a poner por obra todos los dones que el Señor nos ha otorgado por su gracia. Entonces llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Escúchenme bien. En la oración de Juan 17, el Señor Jesús oró porque la iglesia fuera una iglesia unida. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero unidad no significa ecumenismo. Porque muchas veces allá afuera los dicen a nosotros que nosotros somos, que no somos unidos. Porque allá afuera se maneja la idea de que todo, no, sí, es el mismo Dios. Somos intolerantes, retrógraditas. No, si es que es el mismo Dios que adoramos. Ecumenismo, según lo que muchas personas consideran, es que tú puedes venir con tu enseñanza, con tu doctrina, y yo tengo que permitir que tú te pares aquí y tú hables de Buda. Y que tú abraces esa creencia, porque al final todos vamos a compadecer delante de Dios. ¿Qué les parece que el jueves mi hermano Alex traiga una clase de teología hindú? Y que Dios es bueno, eso, y que Jesús es un gran profeta. Y que nosotros no seamos cerrados. Ustedes son cerrados. Porque no permiten el ecumenismo. Dice, el ecumenismo es un movimiento que promueve unidad mundial entre todas las religiones a través de una mayor cooperación. Por ejemplo, un sacerdote cristiano podría invitar a un imán musulmán para hablar en su púlpito. O una iglesia podría reunirse con miembros de un templo hindú para tener un servicio de oración. Definido de esta manera, definitivamente el ecumenismo no es correcto. No vamos a estar en yugo desigual con los incrédulos. Y lastimosamente, en algunos círculos llamados cristianos, está ocurriendo cosas así, similares. Debemos de permanecer unidos para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia o trucos las artimañas del error. Sigo caminando, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice después? Crezcamos en todo aquel que es la cabeza. ¿Esto es quién? Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Escuchó eso? Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. ¿Cómo, iglesia? 3 puntitos de ese versículo los paso pronto. Dice así: la primero punto para el crecimiento, de lo cual está hablando Pablo en el versículo 15, es la dependencia total de Cristo. Cristo es la única fuente de crecimiento. ¿Qué dijo Cristo? Escudriñad las Escrituras porque a ella les parece que ¿qué? Que encontrarás acá la vida. Cristo es la única fuente de crecimiento. Número 2, para tener un crecimiento del cual habla Pablo en el versículo 15, es fundamental que nosotros descansemos sobre una verdad
bíblica. ¿Conoce usted su Biblia? Ya vamos a llegar a Efesios 6:10, donde habla de la armadura de Dios, donde dice que tenemos una espada, la espada del Espíritu, y después dice que es la palabra de Dios. ¿Conoce su espada? Para que tengamos, iglesia bíblica, gracia sobre gracia, un crecimiento como el que habla la Biblia, debemos de estar todos fundamentados en una verdad bíblica, la única, la palabra de Dios. Tenemos que madurar conociendo su palabra. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Cimentados en su palabra. Y tercero, termino en esto, el crecimiento sucede cuando estamos unidos al cuerpo de Cristo. Yo les puse en Facebook una historia que dice, muchas personas dicen, no, estoy alejado de la iglesia, pero no de Cristo. Esa es lastimosamente, una gran mentira. Porque Cristo ha dejado la iglesia para que nosotros nos soportemos los unos a los otros. Yo siempre les he dicho algo. Cuando usted me invite a algo, a alguien, a algún lugar, bueno, a comer, una directa e indirecta. Usted puede acercarse y decirle, pastor, yo quiero invitarlo a usted a este lugar. Pero por favor no lleve a su esposa. No, su esposa no. Es que no nos ponemos de acuerdo con ella. Es complicadita la señora. Lo mismo es decir que yo estoy con Dios, aunque no vaya ni me congregue en una iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Porque la iglesia es la esposa del Cordero. Y porque Él ha decidido trabajar en cada uno de nosotros. Él tomó esa decisión de hacerlos una nueva criatura. Él tomó la decisión de unirlos. No fue una idea suya de congregarlos en este lugar. Es única idea exclusivamente del corazón de Dios y el Espíritu Santo actuando en cada uno de nosotros. Y yo creo, nuevamente menciono este versículo, que aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día del Señor. Póngase en pie, vamos a darle gracias al Señor. Oh Padre amado, gracias Señor por tu palabra, por tu gracia derramada, Señor, por esas instrucciones maravillosas que tú nos das, Señor, por esas características que has puesto en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por ese trabajo perfecto que estás haciendo, Señor. Gracias por tu Espíritu, que es el que produce en nosotros que estemos unidos, que pongamos los dones a tu servicio, Señor, al servicio de la iglesia, que podamos soportarlos los unos con nosotros, que podamos edificarlos los unos a nosotros, ayudarlos, animarlos los unos a los otros, que podamos permanecer unidos como la vid y los pámpanos. Oh Padre, que el mundo vea en nosotros que Cristo está siendo formado en cada uno de nosotros, Señor. Que el carácter de Cristo se refleje en cada uno de nosotros, dentro de tu casa y fuera de tu casa, Señor. Hasta que todos lleguemos a la plenitud, a la unidad de la fe. Oh Señor, que tú seas, Señor, nuestro estándar, que tú seas nuestra meta. Te suplico, Señor, que trabajes en cada uno de nosotros y que podamos reflejar cada día tu gracia, tu misericordia, tu amor, tu fidelidad y bondad, no solamente con nuestros hermanos, sino donde nosotros lleguemos. En Jesús, Señor, agradecemos. Amén y amén. Vamos a cantarle al Señor.